Antes de empezar el video, un par de saludos para dos personas que comentaron la publicación de La Rata con Tiner en el grupo de Shakespeare nos escribió. Para Charlotte Jackson y Johan Steven, un saludo. Hace aproximadamente como 2 semanas hice una publicación en el grupo de Shakespeare nos escribió pidiendo la opinión de la gente del grupo, qué es lo que opinaba sobre los libros de autoayuda o los libros de autosuperación. Y contrario a lo que yo estaba esperando, realmente hubo mucha participación de parte de la gente, hubo demasiados comentarios, más de los que yo esperaba, y llegué a encontrar como que opiniones muy variadas. Y de hecho voy a leerles algunos comentarios, van a aparecer en la pantalla porque la verdad es que creo que nos van a dar como que demasiado contexto para poder empezar este video. Sam Ash, por ejemplo, comenta: son mentiras que te hacen sentir bien un tiempo, no sirven y no sustituyen la terapia psicológica. Bastante fuerte. Vincent FS y Eduardo López dicen son una mamada y son una maldita estafa, así tal cual. Jam Mel dice: podrían ser una herramienta, pero no son terapia y no todos son buenos. Algunos te harían reflexionar y otros, la verdad, son solo palabras vacías sin objetivo. También algo bastante fuerte. También otro comentario, este es de Sebastián Berrío, dice: yo pensaba que eran una mala lectura, que no entretiene, pero quise darle la oportunidad a uno para tener o perder la razón. Me leí Hábitos Atómicos de James Clear y es un librazo. Da tips necesarios para mejorar a partir de pequeños cambios. ¿Y mejorar en qué? En lo que uno se proponga. Ahí aprendí que el libro de autoayuda es una herramienta, tiene acción y fuerza cuando uno mismo la emplea. Y bien, yo creo que muchos de nosotros como que tenemos cierta idea o cierto concepto sobre esta clase de libros, y siempre como que llega esta pregunta sobre este tipo de libros de autoayuda o de autosuperación. ¿Son tan buenos como dicen? ¿O son tan malos como nosotros pensamos? Y a ver, yo creo que todos los que tenemos como que cierto hábito de la lectura, siempre tendemos como que a menospreciar un poco este tipo de libros, principalmente porque no los llegamos a considerar como literatura realmente. Yo en lo personal sí soy un poco, digamos, un poco reacio a este tipo de libros. Y es más que nada porque yo me he llevado unas experiencias bastante raras, bastante extrañas, y los pocos libros a los que he tenido acceso de esta temática o de este estilo realmente me han parecido desastrosos. Por ponerles un ejemplo, yo recuerdo que en la secundaria nos estaban como que forzando a que compráramos el libro, me parece que se llamaba Sangre de Campeones o algo por el estilo, no recuerdo la verdad. Y yo desde el título yo supe inmediatamente que no era un libro para mí. Es decir, yo preferí irme a Extraordinario en esa materia, pero yo no quería ese libro. O sea, además de que estaba carísimo, yo decía, yo no pienso gastar un dinero que no tengo en un libro como este, que pues, al final realmente lo único que me va a decir es algo como tú sigue adelante. O sea, como que tiene este discurso echaleganista muy genérico. Yo realmente decidí pasar de él. Más adelante, también en la secundaria, me parece que fue en tercer grado, nos leyeron La Fuerza de Shakespeare de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Yo estaba muy entusiasmado de este libro porque me habían hablado maravillas de él. Me decían muchos amigos, sobre todo amigos que eran como que medio pseudo intelectuales, y yo creo que ese también es un punto que vamos a retomar más adelante. Estos amigos me decían: no, es que es un libro muy bueno y Carlos Cuauhtémoc Sánchez es un gran autor y tiene libros muy buenos y muy padres y deberías leerlos. Pero es que la verdad es que eran unos terribles ladrillos. Y además de que también, como era un autor que estaba muy de tendencia en ese entonces, pues realmente los libros eran carísimos y tampoco podía darme el lujo de gastar tanto dinero en un libro que ni siquiera sabía si me iba a convencer o no. Entonces, cuando nos comienzan a leer este libro en la secundaria, la verdad es que yo quedé horrorizado porque no sabía cómo es que un libro como este
que te hablaba tan abiertamente y tan quizás hasta como a quemarropa o quizás de una manera hasta demasiado vulgar y directa, temas de sexualidad, temas de drogas y un montón de cosas que la verdad tampoco es que sea yo como muy espantado, pero no estaba como que muy preparado para que alguien tuviera la intención de abordar estos temas de esta manera. Y el chiste es que cuando terminó el libro, la verdad es que yo no sabía ni qué pensar. Yo no sabía en qué momento debía sentirme motivado o superado después de haber escuchado toda esa obra. Realmente yo quedé muy mal, no quedé contento con el resultado. Y entonces como que eso también mermó mucho mi simpatía hacia esta clase de libros. Y de hecho también yo creo que eso es algo que afecta mucho en el sentido de cómo a veces la gente suele percibir la misma literatura. Eh, si bien es cierto que yo les mencioné al inicio del canal, cuando comenzamos este proyecto, que yo suelo tener la idea de que ningún libro es bueno, bueno, que ningún libro es malo realmente, sino que todos los libros son como que herramientas y en algún momento llegan a ser útiles, tal como lo acabamos de ver en algunos de estos comentarios de la gente que estuvo participando en la publicación. Y yo creo que eso es muy sensato. Es decir, los problemas que yo suelo tener probablemente no sean los mismos que el autor suele plantear dentro de la obra, o también quizás yo mismo no estoy muy bien enfocado en cuál es mi problemática ni cómo abordarla, y posiblemente este libro sea como esa excusa de tratar de darle un giro a mi vida o tratar de empezar a hacer las cosas bien. Puede que tal vez esa sea la cuestión. Pero entonces yo creo que también en ese sentido regresamos a esta parte en la cual algunos nos llegaron a comentar, y creo que también estoy muy de acuerdo con ellos, que muchas veces esta clase de libros no son una terapia psicológica. Yo creo que sí hay como que de alguna manera sopesar la realidad de nuestros problemas, la realidad de nuestras situaciones, y descubrir realmente qué es lo que nos está afectando. Yo creo que en ese sentido sí es muy necesario saber qué es lo que está pasando en mi vida, y no inmediatamente ir a recurrir a un libro que muy probablemente lo único que va a hacer pues es como atacar el problema muy por encima y que probablemente me vaya a dejar en las mismas. Lo que yo siempre suelo recomendar en casos como estos es, al igual que muchos de ustedes, ir directamente a terapia o hablar con alguien que sea de entera confianza, alguien que pueda aconsejarnos, o inclusive a veces solamente el hecho de que pueda escucharnos sin necesidad de decirnos si estamos bien o si estamos mal. Creo que también eso es parte muy importante del desarrollo del ser humano. Creo que a veces es un poco más importante que encuentres a alguien que te escuche, a alguien que te esté diciendo realmente qué es lo que tienes que hacer, porque también el ser humano tiene la imperiosa necesidad de hacer muchas veces lo contrario que se le aconseja. Gente que te dice es que deberías abordar el problema de esta manera, o deberías hacer aquello, o deberías cambiar este tipo de actitudes, y a veces nos importa un bledo y terminamos haciendo lo que se nos antoja. Creo que también ese es un problema que a veces suele tener mucha de la gente, mucho del público general, y es entonces esa la manera a través de la cual suele encontrar como que un consuelo en libros autoproclamados de autoayuda o autosuperación. Por ejemplo, un amigo me regaló este libro, Los Cuatro Acuerdos. Se supone que se anuncia como un libro de sabiduría tolteca. La verdad no terminé de leerlo porque no encontré la sabiduría tolteca por ningún lado, y muchas de las cosas que el libro plantea yo ya las sabía o yo ya las conocía. Entonces, digamos que de alguna manera como que yo considero que este libro tal vez no es para mí, sino que puede servirle a alguien más. Entonces, por ese lado, digamos que como que no descarto tampoco que este tipo de literatura le sirva a alguien. Pero también a veces tenemos el problema de que suele haber gente que se agarra de este tipo de publicaciones y considera que por el hecho de que es un libro ya siente que puede tener una plática profunda con gente que realmente sí gusta de la literatura. Digamos que a manera de conclusión, si bien es cierto que no todos los libros de autosuperación son malos, tampoco creo que todos sean realmente buenos del todo, pero hablando en casos específicos. Es decir, quizás algún determinado libro
no sea necesariamente bueno para mí. Tal vez Los Cuatro Cuerdos no sea un libro que realmente me ayude a mí. Sin embargo, hubo un libro de ciencias sociales, que me ayudó muchísimo en un determinado punto de mi vida en el cual yo ya no sabía qué hacer con ella. Entonces, digamos que si bien es cierto, hay literatura que nos sirve y nos ayuda a enfocarnos y a encaminarnos en una buena dirección para guiar nuestra vida, creo que sí también está esa parte en la cual hay ciertos libros que no nos llevan a ningún lado y al final simplemente nos tienen dando vueltas sobre el mismo punto. Así que sin más que agregar, yo creo que si bien es cierto, los libros de autosuperación son buenos para algunas personas, pero como bien mencionábamos, no sustituye la terapia psicológica o no sustituye el trato directo con la gente, o a veces un consejo, o simplemente cambiar la actitud y hacer las cosas bien. Así que sin más por el momento, yo creo que vamos a dejar este video hasta aquí, agradeciéndoles a todos ustedes por sus vistas, por sus suscripciones, por su apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Espero que este video les haya gustado. Si les ha gustado, denle a like, compartan y suscríbanse para mayor contenido. Así que nos vemos en la próxima. Chao.